Oigo tu dulce voz llamándome a tu presencia, atrayéndome. En tu presencia hay plenitud de gozo y paz que tú me das. Delicias a tu diestra, para siempre, Señor, para siempre, Señor. Delante de ti yo estaré, adorándote de todo corazón. Delante de ti yo estaré, por la sangre del Cordero de Dios. En tu presencia para siempre moraré, compartiendo eterna comunión. Oigo tu dulce voz llamándome a tu presencia, Señor, atrayéndome, Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo y paz que tú me das. Delicias a tu diestra, para siempre, Señor, para siempre, Señor. Delante de ti yo estaré, adorándote, adorándote de todo corazón. Delante de ti yo estaré, por la sangre del Cordero, del Cordero de Dios. En tu presencia para siempre moraré, compartiendo eterna común. Delante de ti yo estaré, adorándote, de todo corazón. Delante de ti yo estaré, por la sangre del Cordero de Dios. En tu presencia para siempre moraré, compartiendo eterna comunión, compartiendo eterna comunión, compartiendo eterna comunión. Padre, te amamos, te adoramos, Señor. Qué bueno eres tú, Jesús. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos nuestra voz en alto, que tu reino se establezca en alabanza, que tu pueblo te declare con poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso,
¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos nuestra voz en alto, que tu reino se establezca en alabanza, que tu pueblo te declare con poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reina. Bendito, bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reina y reinará, por siempre reinar. Jesús reinará, por siempre reinará. Eres bueno, el amor de nuestra vida, el Rey poderoso. Tu nombre es sobre todo nombre, Rey. Adoramos por siempre al Creador, a ti, Señor, alzamos nuestra voz. Tu nombre es santo es, tu nombre es santo es. Cuán santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de reyes y el Señor. Tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es. Adoramos por siempre al Creador, a ti, Señor, alzamos nuestra voz. Tu nombre santo es, tu nombre santo es. Cuán santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de reyes y el Señor. Tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo. Cuán santo eres tú, cuán santo eres, Santa Trinidad, Santa Trinidad, Rey de reyes y el Señor. Tu nombre es, tu nombre es, tu nombre es, tu nombre santo es. Tu nombre es, tu nombre es, tu nombre es,
Eres nuestro amado, eres nuestro Dios. Eres tan cercano a nuestro corazón. Te adoramos. Jesús, amado de mi alma. Jesús, nunca de ti me apartaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste a libertad. Ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma. Jesús, nunca de ti me apartaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste a libertad. Y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré, por la eternidad. que te amo, que te necesito siempre, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré. Por la eternidad. Que te amo, te necesito, mi precioso Dios, Precioso Dios, jamás te dejaré. mi Salvador, Mi Salvador, mi mejor amigo, mejor amigo, yo te adoraré. yo te adoraré por la eternidad. Gracias, Rey, gracias nuestro amor Dios, gracias Señor, que te amo, te necesito, Mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré. yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Te adoraremos. En esta iglesia es llena de gozo, es te adoraremos. Bendiciones.
Te invitamos todos los domingos a nuestra reunión dominical a las 10:30 am por nuestro canal de YouTube Asamblea de Gozo. Será un tiempo para adorar, alabar, dar gracias y crecer en la fe. Te esperamos. Buenos días, Asamblea de Gozo. Deseamos que tengan una feliz mañana, que se encuentren gozando de este tiempo con sus familiares, con sus seres queridos. Hoy, en esta mañana de domingo 4 de julio del 2021, nos ha correspondido dar la enseñanza y esta se titula Salvos, Santos y Sanos. Permítanos tener un tiempo de oración antes de iniciar con esta enseñanza y así pedirle a nuestro Padre Celestial que por medio de su Espíritu Santo toque nuestros corazones, no solamente de aquellos que ven este video ahora, sino de todos aquellos que algún día lo verán. Y obviamente de este siervo que la enseña hoy. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos, poder tener y hacer uso de las herramientas virtuales, las cuales nos permiten llegar a mucha gente, no solamente aquí en Antioquia, en Colombia, sino en muchos otros lugares del mundo e incluso en el tiempo, otros que algún día lo verán. Te damos gracias, Señor, y te imploramos que esta palabra pueda ser de edificación para todos aquellos que estamos participando de este tiempo, de escudriñar las Sagradas Escrituras y conocerte más. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Nosotros, para irnos introduciendo en el tema, muchas veces llevamos unas pesadas cargas, las cuales nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado que las podemos echar sobre Él. De hecho, podemos llevar su carga, que es ligera y liviana. Pero a lo largo de los años de vida cristiana, vamos en algunos momentos creyendo, pensando que nuestra salvación está comprometida, cuando esto es un don de Dios. Nosotros ni tuvimos que hacer nada para ser salvos, ni lo tenemos que hacer ahora ni después. Fuimos salvos por gracia de Dios. Pero también la santidad. La santidad efectivamente es nuestra responsabilidad, porque es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, que nosotros cada día debemos ser santos, como nuestro Padre es santo. Y la sanidad, claro, es una elección que tiene nuestro amado Padre, porque Él es soberano. Y la sanidad no es solamente lo que se refleja en nuestras carnes, en nuestras dolencias, sino también en el alma. Y esos son parte de los puntos que vamos a tratar. Por eso en algunos momentos, nosotros al llevar esas cargas, no necesariamente es por falta de perdón o de resentimiento, sino porque en alguna medida nos pueden dar una posición ventajosa de víctima, disminuyendo, opacando, silenciando e incluso en algunas ocasiones desapareciendo por completo nuestro papel como copartícipes en el conflicto o nuestro papel como victimarios. Es por esto que hemos decidido abordar este tema desde lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, ampliar un poco más el abanico de versículos y de la palabra de Dios que tiene para con nosotros, para que podamos tener un poco más de luz, un poco más de claridad con respecto a ellos. Habiendo dicho estas cosas, veamos qué dicen las Sagradas Escrituras con respecto de ellas. Entonces es necesario ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 13. Y dice así en la versión de Estudio de las Américas, de la siguiente manera.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En la versión Reina Valera dice, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si se dan cuenta, van a ver que no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Más adelante lo vamos a ver en Juan 6, que nosotros somos guiados por el Padre a conocer el Hijo, y el Hijo nos muestra el camino al Padre. Si nosotros vamos en el mismo capítulo nos quedamos, pero vamos al versículo 17, dice que dice así, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir, en ningún momento nosotros hubiéramos podido hacer algo lo cual nos hiciera aceptos delante del Padre. Y por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz, para que la realidad, para que la gracia y la verdad se hicieran una realidad por medio de Él en nuestras vidas, aquellos que hemos nacido por voluntad de Dios. Entonces, si nos vamos a dar un poco más de claridad a esto en Efesios 2, la carta a los Efesios por parte de Pablo, capítulo 2, versículos 1 al 9. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Él quien nos da la vida, es Él quien nos atrae. Y nos dice en lo que andábamos antes, dice así en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. O sea, cuando nosotros vamos en esa avalancha de pasiones desordenadas, de excesos en nuestra vida, en realidad no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino que estamos estamos inmersos en esa corriente del mundo. Incluso Él no solamente nos dice que en la corriente del mundo, sino también conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Por eso es importante que como hijos de Dios, nosotros entendamos que es por su misericordia, es por esa gracia inmerecida que nosotros podemos heredar la vida eterna. Nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él toma la iniciativa de llamarnos, de acercarnos a Él. Hacemos por voluntad de Dios. Entonces, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz verdadera. Hemos pasado de ser merecedores del castigo eterno a la gloria eterna que es en Cristo Jesús. Continúo en el cuarto, en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Fíjense que nos habla en pasado. Por eso es importante aclarar esto de que somos salvos. Es porque Él nos amó, fue Él quien tomó la iniciativa de presentarnos, de guiarnos hasta el Hijo, nuestro Padre Celestial, guiarnos al Hijo, y el Hijo mostrarnos el camino, la forma de vivir para heredar la vida eterna y servir al Padre en adoración. Voy en el 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si se fijan, todos estos verbos son en pasado, es decir, es lo que Dios ya nos dio. Nos dio por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y este es el aspecto crítico que quería contarles, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De modo que si nosotros nos damos cuenta que si es por gracia, si esto es un don de Dios y es por medio de la fe, nosotros debemos entender que ni nuestros errores pasados, ni los que hoy cometemos, ni los que vamos a cometer en el futuro, porque de hecho el futuro todavía es incierto, no lo conocemos, no sabemos qué va a pasar dentro de los próximos 20 o 30 segundos. Entonces, si nuestros errores pasados no nos pueden interrumpir nuestro camino hacia el Padre por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es necesario entender, como lo decía Pablo a los romanos en el capítulo 8, que ya a los hijos de Dios no hay condenación. Miremoslo por favor en Romanos 8, versículo del 1 al 4. Y dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es importante resaltarlo, porque no estamos invitando a vivir en pecado, a practicar el pecado. Somos simples vasijas de barro y más adelante lo vamos a ver. Todos fallamos. Lo importante es que nosotros vivamos por el Espíritu y busquemos cada día agradarle, entregarle el señorío completo, el trono de nuestro corazón al Espíritu de Dios, para que Él sea quien nos diga cómo es el hacer, el querer, para que podamos cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Y por eso somos libertados, somos liberados de la ley, del pecado y de la muerte. Nosotros, como seres humanos, fallaremos en algún momento, pero siempre vamos conscientes, siempre estamos conscientes de que hemos fallado y podemos entrar en el lugar santísimo, en la presencia de nuestro Dios, a pedir perdón y a ser otra vez restaurados, restituidos. Y dice así en el versículo 3: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil
Por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el estándar de la ley fue elevado, de manera que si tal como estaba antes no lo podíamos cumplir, cuánto más ahora que nuestro Señor Jesús lo elevó, sino que ya ahora nosotros podemos vivir por medio de la ley del Espíritu, por medio de la ley de la libertad, que fue ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo. La restauración, la justificación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos perdonados y Él nos ha justificado delante del Padre. Entonces, nosotros, como lo vimos anteriormente, hemos recibido potestad para ser llamados hijos de Dios. Lo vimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, ya lo leímos. Nosotros debemos entender que el proceso de salvación es el proceso del perfeccionamiento. El Señor lo va a hacer en nosotros hasta el día de Cristo. Esto lo podemos ver en Filipenses 1, versículo 6. Y dice así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Todo el tiempo, más adelante vamos a hablar de eso, el Señor trabaja en nosotros a largo plazo. El Señor trabaja todo lo que nos sucede en beneficio de nosotros, como también lo podemos ver en Romanos 8, 28. No lo vamos a leer en este momento, pero sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas le van a bien. Y todas las cosas son todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es por esto que nosotros debemos entender que nuestra salvación depende del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando llegan esos momentos en que fallamos, en que decaemos, esos momentos en que no queremos orar o que sentimos que ya no vale la pena seguir adelante, nosotros debemos tomar fuerzas para seguir adelante y entender que el trabajo, el más complejo, lo que era más difícil de hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y debemos seguir adelante perseverando hasta el fin. Habiendo dicho estas cosas, pasamos a nuestro segundo punto, la santidad. La santidad viene como un fruto que es necesario que nosotros demostremos en nuestras vidas por causa de la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Es decir, a medida que nosotros vamos cediendo nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos a la perfecta voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos va guiando en esto a medida que vamos creciendo espiritualmente, por medio del estudio de su palabra, por medio de la comunión con los hermanos, la oración, que vamos siendo formados en este camino. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión a la santidad, debemos saber que es separados, consagrados, dedicados para un servicio en la casa de Dios. Y esto es lo que nosotros somos hoy, al aceptar la palabra, la preciosa palabra de Dios por medio de la fe. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 26, del 18 al 20. Y dice así. El versículo 18 dice así: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad
es decir, que dejemos nuestros malos caminos, que se nos sea quitado el velo de incredulidad que tenemos, de la vida de tinieblas que llevamos, que seamos quitados del dominio de Satanás y pasemos al dominio de Dios, para que recibamos por medio de la fe el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues bueno, acá como les dije, esto estaba hablando Pablo frente al rey Agripa en Cesarea, cuando él estaba haciendo su defensa, y aquí les estaba contando lo que sucedió con él al momento de su encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Nosotros somos guiados, como ya les decía ahorita, y vuelvo a repetirlo porque aquí sí ya quiero entrar un poco más en detalle. Nosotros somos guiados por el Padre, porque como somos nacidos en Dios, nosotros somos guiados por medio del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si nosotros vamos a Juan 6, versículo 44, vamos a ver que cuando él hablaba a los fariseos, ellos no podían entender su enseñanza, porque ellos no habían nacido por el Espíritu. Ellos eran nacidos de la carne. Entonces el Señor les decía, cuando ellos no podían entender esto, les refutaban, buscaban cómo hacerlo caer, Él les decía, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque una vez hemos nacido de Dios y somos guiados a que nuestro Señor Jesucristo nos muestre el camino al Padre, estamos continuamente en el proceso de santificación. Si nosotros vamos en ese mismo evangelio al capítulo 14, versículo 6, vemos cómo el Señor les dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, se cierra el círculo. Cuando nosotros decidimos recorrer el camino, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio al hacerse carne, renunciando a toda su deidad, a toda su gloria, a todo su poder, como lo vemos en Filipenses, y se hace siervo, y toma vestiduras de siervo, y por esta razón su nombre es exaltado sobre todo nombre. Es en ese camino que nosotros recorremos, por ejemplo de Él, vamos siendo santificados. Nosotros ya lo vimos ahorita en Hechos 8, nosotros somos hechos herederos, porque hemos tenido potestad para ser llamados hijos de Dios, que lo vemos en Juan 1. Pero al mismo tiempo somos hechos coherederos con Cristo y buscamos cada día nuestra santificación. Nos apartamos de la corriente del mundo, que ya también lo vimos en Efesios 2. Pero también podemos ir a Juan 15, del 18 al 19. Y dice así, porque a medida que nosotros vamos siendo santificados, que es importante definirlo, ¿no es cierto? Que nosotros, como también ya hablamos de eso, somos consagrados, somos separados, somos dedicados para el servicio de Dios. Y no seguimos la corriente del mundo. Por eso nuestra conducta no es agradable para muchas personas que todavía tienen ese velo sobre sus ojos, el velo de la incredulidad, y que mucho menos
no quieren exponerse a la luz de la palabra porque sus obras de maldad son expuestas a la luz y se va a ver que sus obras pues son hechas en desobediencia, mientras que las nuestras son hechas en obediencia a Dios, y esto no le agrada al mundo. Entonces, cuando vamos a Juan 15, 18 al 19, podemos leer esta enseñanza. Dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Nuestra conducta, si verdaderamente estamos recorriendo el camino de la santificación, debe estorbarle a muchas personas. A esos familiares que nos van a llamar, que nos volvimos fanáticos, que nos lavaron el cerebro, que nos embobamos. Y en verdad sí hemos sido, nuestro cerebro sí ha sido lavado. Ha sido lavado por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido purificados por medio del agua, que es la palabra de Dios. Entonces, a medida que vamos recorriendo este camino, nos vamos dando cuenta de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. O sea, nosotros somos salvos. Nuestros pecados son quitados, son lavados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en tanto esto va ocurriendo, nosotros vamos siendo santificados para llegar al lugar donde Dios nos puso, nos santificó y nos hizo aceptos delante del Padre. Entonces, para podernos darnos cuenta de esa voluntad de Dios, tenemos que ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pero necesariamente tenemos que hablar que en el proceso de santificación es toda nuestra vida. Pero nosotros sabemos que la santidad va muy relacionada con la manera en que nosotros vivimos en el aspecto moral. Nuestra sexualidad, la manera en que nosotros gobernamos o no nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Es importante saber que cuando se habla de santidad, santificarnos en mucha medida, sin restringirlo a todo nuestro estilo de vida, apunta mucho más al aspecto moral. Entonces, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, podemos leer: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Todo esto apunta, si se dan cuenta, es un pasaje de la Biblia muy enfocado a nuestra pureza sexual, a la manera, incluso habla que los gentiles no conocen a Dios. Entonces, por esta razón, nosotros debemos cada día ir mejorando, ir avanzando en nuestra santificación y específicamente en ese aspecto. No, como lo dije antes, no es limitante solamente al aspecto moral, sino también a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo se logra esta santificación?
a medida que nos vamos exponiendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que juzga nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros proyectos, de nuestros planes. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No vale escondernos, hacerlo en lugares ocultos o a oscuras o cosas de estas. Todo está descubierto ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y por esta razón es que nosotros debemos ser sanados en todo nuestro ser, que lo conforme espíritu, alma y cuerpo. Por eso nosotros escuchamos a Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, y les habla justamente de eso, de que nuestro espíritu se va debilitando, nuestro hombre exterior se va debilitando, pero nuestro hombre interior va creciendo, se va fortaleciendo. Y podemos encontrarlo en este pasaje y dice así: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta leve aflicción y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Nosotros también lo vemos en Eclesiastés, en los Proverbios. Nosotros nos vamos desgastando. Hay consecuencias naturales de nuestra naturaleza caída, nos vamos deteriorando. Dios tiene poder para sanarnos en todos los diferentes aspectos que vamos a ver, pero Él es soberano. Él decide si esto es necesario para nuestra necesaria edificación o si por el contrario nosotros debemos pasar por el lecho de dolor o por algunas experiencias específicas hablando del tema de sanidad. Entonces ya vimos la primera parte, somos seres naturales, nosotros nos vamos deteriorando y esto es progresivo a lo largo de nuestras vidas, pero también pueden ser enfermedades que es necesario que nosotros la tengamos para que nuestro Señor sea glorificado en el momento, en el día de nuestra sanidad. Eso lo vemos, por ejemplo, lo vimos con Lázaro y lo vemos con el ciego, que el Señor sanó. Sus discípulos le preguntaron, Padre, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que naciera así? Y el Señor le respondió, no, es para que las obras de Dios se vean claramente en él. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 7. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé,
que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces vemos que hay enfermedades las cuales están preestablecidas. Básicamente es para que las señales y los prodigios que vienen por el poder de Dios en nuestras vidas se puedan ver con claridad. Y nadie pueda decir, no, es que él fingía estar en una silla de ruedas, o él fingía que no veía, o esta persona fingía que no oía, o que no podía hablar. Este tipo también, esa sanidad está ya preestablecida dentro del tiempo kairos de Dios, para que en el momento en que se manifiesten las señales por el Espíritu, estas puedan ser reconocidas como totalmente reales. Pero también están las enfermedades que vienen por causa de nuestra vida licenciosa, por destruir el cuerpo, por destruir el templo del Espíritu Santo. Y de estas cosas habla Pablo en 1 Corintios 3:16 al 17. Como ustedes recuerdan que me salté, en Juan capítulo 11, del 1 al 4, habla de Lázaro, ¿no es cierto? Que él le habló a los discípulos de que Lázaro estaba enfermo y que él les respondió, no, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa no la vamos a leer en este momento, ese pasaje, pero vamos a ir a 1 Corintios 3, 16, 17. Y le dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Nosotros somos santos, hemos sido santificados. Entonces hay enfermedades que vienen por causa de esto, de que hemos llevado una vida licenciosa y estamos destruyendo el templo de Dios. Otra es también cuando nosotros guardamos odios, rencores, resentimiento, raíces de amargura en nuestro corazón que van siendo como carcoma de nuestros huesos, secan nuestros huesos. Y de esto habla Salomón en el libro de los Proverbios. Si vamos a Proverbios 17:22, vemos cómo el salmista habla de estas cosas. Y dice así: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Es decir, cuando nosotros cargamos esas pesadas cargas que les hablaba al principio, podemos ver cómo nosotros nos vamos secando. De hecho, es fácil de identificar este tipo de personas. Esas personas con esa mirada oscura, con sus cuerpos reducidos, sus carnes secas, que son muy difíciles de tratar, muy difíciles de trabajar con ellos, difíciles de convivir con ellos. Nosotros podemos, por medio de la palabra, discernir que estas personas tienen esas raíces de amarguras, que ese corazón está entenebrecido por causa de esas cosas que no ha querido. Yo sé que esto es difícil y por eso quiero también hacer una salvedad enseguida. Nosotros, para poder discernir estas cosas, las debemos discernir espiritualmente. Y es que cuando nosotros no hemos entregado esas cargas, esas situaciones, esos sentimientos que tenemos arraigados en nuestra vida por heridas de la niñez o que se han presentado en nuestras vidas, nosotros, las consecuencias que tenemos es que somatizamos esos sentimientos, esas emociones. Todas esas experiencias las somatizamos y empiezan a deteriorar nuestra salud. Y si vamos a Proverbios 18, el versículo 14 dice así: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? O sea, al contrario. Vemos entonces cómo el espíritu del hombre puede sobrellevar, soportar la enfermedad, pero es básicamente si está humillado
sometido a la perfecta voluntad de Dios y es consciente de eso, de que es el Señor quien dirige sus pasos. Es el Señor quien lo lleva, lo atrae cada día hacia Él y nosotros obviamente nos disponemos para que estas cosas sucedan. Por eso ya cerrando, queremos hacer salvedad de estas cosas, de que el dolor visto desde las gradas, la corrida vista desde las gradas, es mucho más fácil que aquel que está en la arena. Nosotros no desconocemos el dolor que usted pueda llevar causado por tantas cosas, la niñez, los abusos, madres, padres decepcionados, maltratados por sus hijos o hijos e hijas siendo abusados, maltratados en su niñez, en su adolescencia, padres maltratados, humillados en la edad adulta, ya en su vejez. Nosotros no desconocemos eso, pero para que usted pueda entender esta palabra que hoy hemos querido traer para dar claridad en términos de la salvación, si estás desanimado, si has caído, el Señor te puede levantar nuevamente. Si el Señor te recibió cuando estás muerto en delitos y pecados, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? No te dejes engañar, sigue adelante, sigue luchando. La santidad es un requisito indispensable, el cual nosotros debemos satisfacer día a día al morir, para que Cristo viva en nosotros y nosotros cada día menguemos, cada día disminuya las tendencias, los deseos de nuestro hombre carnal y poder cada día caminar el proceso de santificación. Y finalmente la sanidad, para que la podamos entender en todos estos aspectos, cosas que son naturales del desgaste de nuestro ser, de nuestras carnes, y cosas que también, enfermedades que tienen que llegar, que están ahí para que las señales de Dios se puedan ver claramente y sean irrefutables al momento de que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Por el desgaste, por los excesos, por una vida licenciosa y porque sencillamente hay otras que hay que entender, como son los ataques espirituales, donde nosotros, por medio del discernimiento espiritual de la oración, podamos entender, discernir que efectivamente son un ataque para que nosotros no cumplamos con una obra de Dios. Quiere destruir nuestras vidas. Y eso lo pudimos ver de pronto en el libro de Job. En el capítulo 1 no vamos a entrar en esa enseñanza, pero que nosotros sepamos que también el mundo espiritual está acechando, porque nosotros estamos en una guerra constante, una batalla constante. Hay una guerra constante, batalla constante por nuestras almas, pero Cristo ya venció. Entonces, para cerrar, mis queridos, quería decirle estas palabras. Si ustedes han podido encontrar algo de sabiduría en ellas y deseas encontrarte con el Señor para poder heredar la vida eterna siendo salvo, para decidir con tu voluntad recorrer el camino de la santificación y para poder discernir el proceso de sanidad por medio de los aspectos que les di. Puede haber otros que otros hermanos se encuentran en la palabra, pero que tú puedas discernir de estos 4 puntos cuál es el que te aqueja, sea tu desgaste natural. En todos los casos el Señor tiene poder para sanarnos, pero Él es soberano. Él decide si para nuestro beneficio y en miras, en aras de que nosotros estemos mirando a la eternidad, es necesario, que nosotros seamos sanados. Entonces, por esta razón, si tú has visto esta enseñanza y en algo ha tocado tu vida, tu corazón, en algo te sientes identificado y quieres acercarte a Dios, puedes hacer esta corta oración con nosotros. Padre Celestial, hoy me pongo delante de ti. Hoy he entendido, Señor, que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús.
que al arrepentirme de mis pecados, al volver mi corazón a ti y abandonar la corriente de este mundo para ser santificado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, yo me entrego a ti, Señor, y para que puedas sanar mis heridas, no solamente las heridas que tengo en mis carnes, Señor, la enfermedad, la peste, pero sino también para que puedas sanar mi corazón, mi mente. En el nombre de Jesús me pongo delante de ti y te ruego, Señor, dame potestad para ser llamado Hijo de Dios. A ti te bendecimos, Señor, nos ponemos en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que tengan un feliz resto de tarde, que puedan meditar en esta palabra, mirarla después, compartirla con otros hermanos, hermanas, tanto con familiares como hermanos de la iglesia, aquellos que de pronto no pudieron verlo. Que Dios los bendiga, tengan un feliz resto de tarde.